Patrimonio en situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos Patagónicos Sur-Sur, Chile-Argentina 2016. Muy bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Red de Museo Magallanes por su invitación y poder presentar aquí un trabajo que hemos realizado en los últimos 10 años. La verdad que es complicado un trabajo en 10 años explicarlo en 25 minutos, pero de alguna manera vamos a intentar comprimirlo y poder hacerlo. Yo no sé si han tenido la oportunidad de asistir en España a visitar alguna de estas ciudades. Estas ciudades son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por sus valores excepcionales, por sus valores impresionantes en cuanto a lo que albergan. Son ciudades que albergan mucho patrimonio histórico, artístico, cultural, ciudades que tienen más de 1000 años, en las que han pasado muchas generaciones, muchas culturas y han dejado su huella, su impronta. Realmente, dentro del Grupo Ciudades Patrimonio se crea para la defensa de intereses turísticos, de intereses de negociación y sobre todo de protección de este patrimonio cultural y artístico. A raíz de los bomberos somos conscientes de que cualquier problema, cualquier siniestro y cualquier contingencia que ocurriera en este patrimonio, perderíamos la identidad importantísima que tienen nuestras ciudades. Esa imagen, por ejemplo, es de la ciudad de Cuenca, que realmente su catedral gótica, sus callejuelas medievales, que realmente es la identidad de nuestra ciudad. Somos conscientes que si perdemos algún valor de estos, nuestras generaciones venideras no lo perdonarían. Sí que tengo que decirles que nosotros entendemos que el fuego es, a diferencia de todos los riesgos que pueden existir en nuestra ciudad de patrimonio, el mayor problema que podemos tener. Ahí van a ver que tuvimos un grave problema y fue el inicio de nuestra aventura en este tema. El año 2006, el 22 de febrero, ardía en Santa Cruz, en la Laguna, en Tenerife, ardía el Palacio Episcopal de los Condes de Valle Salazar. Era un símbolo importantísimo porque el año 1999, la UNESCO hizo a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad gracias, entre otras cuestiones, a este palacio. Pues bien, este palacio, como ven, era una fachada barroca, un palacio barroco, con una arquitectura preferentemente canaria, con madera de tea, madera con resina, altamente combustible, y era una preciosidad. Y realmente lo que ocurrió fue que ese día, en cuestión de 5 horas, se perdió toda la memoria del pueblo canario, porque ahí en el Palacio Episcopal estaban los archivos, estaban, aparte de las obras de arte, y realmente por una cuestión de una cubierta antigua, con una red eléctrica antigua, no había compartimentación en cubiertas y se propagó rápidamente el incendio, imparable, aparte de los vientos que ocurrían allí, parecido aquí a Punta Arenas. Hubo más de 100 bomberos trabajando, millones de toneladas de agua echaron en 5 horas y fue imparable, todo se perdió. Realmente quedó así el edificio, fue totalmente recuperable, tan solo se mantuvo la fachada de piedra, pero lo que se mantuvo fue la pena que tenía el pueblo canario por haber perdido su memoria, por haber perdido sus valores. Lo reconstruyeron, yo he estado después y realmente, está igual, pero huele a nuevo, ya no existe toda aquella memoria que se perdió. Pues a raíz de esta cuestión, los alcaldes nos dijeron que había que empezar a trabajar, que había que ver qué hacíamos. Era la primera vez que, algunos teníamos experiencia en arte, experiencia en patrimonio, pero no sabíamos qué hacer. Hasta ese momento no nos habíamos planteado cómo trabajar. Estuvimos investigando, estuvimos viendo qué hacer y, planteamos un plan de trabajo. Y este es el que seguimos, la ruta que hemos seguido y la ruta que ha valido para hacer un desarrollo a nivel europeo y a nivel incluso nacional en España. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis previo del centro histórico a proteger, es decir, qué riesgos tienen. ¿Dónde están esos riesgos? ¿Dónde está el patrimonio? ¿Dónde lo localizamos? ¿Los bomberos tienen acceso? ¿Los bomberos conocen el patrimonio? ¿El personal de los museos, archivos y bibliotecas saben dónde están sus riesgos? ¿Realmente están protegidos esos edificios? Fueron un montón de dudas que tuvimos, que ahora veremos después las conclusiones. El siguiente paso era la elaboración de instrumentos de planificación y gestión, que veremos cómo hay que hacer un plan director. Tenemos que tener un plan director contra incendios de cada casco histórico, de cada patrimonio,
un plan de autoprotección y una cuestión que copiamos de Francia, de los bomberos franceses, que es un plan de salvaguarda del patrimonio cultural. Es decir, vamos a poner en primer lugar a salvo la vida de las personas, pero también vamos a tener un plan de cómo poner a salvo el patrimonio. Hicimos una aprobación de un instrumento regulador, es decir, en España no existe ninguna regulación específica para proteger el patrimonio. Nosotros a nivel municipal tenemos la competencia de poder crear unas ordenanzas y las creamos y las aprobamos. Desarrollar un buen servicio de bomberos que pueda prevenir primero antes de intervenir, que pueda hacer unas buenas inspecciones, un desarrollo de esa aplicación de esa ordenanza. Y luego una cosa muy importante, que fue la formación de los intervinientes, la formación de los bomberos y la formación del personal de las instalaciones. Los bomberos hasta ese momento vivían en ciudades patrimonio que no conocían sus museos, no conocían sus valores, no conocían las catedrales, no conocían nada. Los metimos, los enseñamos y les dimos un valor importante a conocer, al igual que el personal de las instalaciones. Nos sorprendía porque no sabía ninguno ni siquiera dónde estaba un extintor, no sabían manejar un extintor, no sabían los peligros que podían tener dentro de su instalación. Conseguimos formarlos. En esta fase de formación, aparte de crear unos manuales, hemos aproximadamente formado a más de 400 técnicos de estos museos y archivos y a más de 1000 bomberos. Pero retomemos el primer punto de ese análisis. Las conclusiones que nosotros vimos era que existía un vacío legal que protegiera estos conjuntos históricos. La UNESCO te da el galardón como patrimonio de la humanidad, pero nada más, te da el galardón y tienes que gastar dineros, esfuerzos y energías en poder mantener ese galardón. Y para eso hace falta por lo menos herramienta jurídica, que no teníamos, tuvimos que crear. Los servicios de bomberos, que conocen bien el comportamiento del fuego, desconocían sus instalaciones, desconocían su ciudad y teníamos que formarlos. Y los edificios más característicos de las ciudades, las catedrales y los museos, carecían de una guía de respuesta. No sabían qué hacer, no sabían cómo comportarse ante un siniestro. En algunas ciudades las plantillas de bomberos antes eran escasas, hemos conseguido a través de un acuerdo que hicimos ampliarlas y dotarlas adecuadamente. No había departamentos de prevención de incendios, no había técnicos que inspeccionaran los proyectos, no había técnicos que se hiciera una exposición nueva, una obra nueva que dijera esto está bien, esto está mal o hay que aplicar estas cuestiones, estas medidas preventivas. Y sobre todo era necesario concienciar a los bomberos, dónde vivían y qué tenían. Hacía falta hacer un catálogo general de patrimonio. Teníamos que tener un catálogo de dónde estaba cada cosa y qué tenía cada edificio, qué contenía, para luego poder desarrollar un plan de salvaguarda para poder rescatar esas obras de arte. Teníamos que arreglar las redes de agua contra incendios, que eran deficientes. Y muchas veces en mobiliario urbano, los bancos, las papeleras, volardos se ponían de alguna manera que no dejaban acceder a los servicios de bomberos. Bien, con este trabajo en Cuenca hicimos esa segunda parte, un plan director. Para desarrollar y hacer el plan director dijimos, ¿qué pregunta ahora vamos a hacer? Primero había que ver qué había y cuánto había que proteger. ¿Dónde estaban esos edificios a proteger dentro del casco histórico? Si disponían o no de medidas contra incendios, de medidas preventivas, de redes húmedas, detección de incendios. ¿Quién era su propietario? Porque muchas veces el propietario eran de las administraciones públicas, otras veces de la Iglesia no tenía recursos suficientes como para poder hacerlo, otra vez propietarios privados. Y si realmente el bombero podía llegar allí, teníamos accesibilidad, porque en España la red urbana no es como la tienen aquí, ¿no? Con cuadrículas, calles anchas, no. Esto viene de una morfología de una ciudad árabe, de una ciudad medieval, que realmente las calles se hacían según el ancho del carro, con bueyes, ¿no? Y con caballos, con lo cual los vehículos de bomberos actuales no cabemos, ¿no? Entonces, pues dentro de esa morfología teníamos que conocer cómo era la ciudad. Pues bien, nosotros en el Plan Director de Cuenca contemplamos 56 edificios de uso público, de distinta titularidad, 32 edificios de uso de vivienda, 25 destinados a hostelería y 11 conjuntos de edificios. Con toda esa descripción empezamos a identificarlos y a definirlos, y lo primero que hicimos fue la elaboración de un estudio inicial, hacer unas fichas, hacer un estudio de cada edificio, ver la situación que estaban y qué es lo que había que hacer. Una vez que hicimos la elaboración de cada edificio, vimos qué había que ejecutar, qué obras había que ejecutar de compartimentación, de detección de incendios, de extinción de incendios, de alguna manera materia preventiva por si ocurría un incendio, poder pararlo o que se quedara ahí. Pues realmente uno de los problemas que tenemos en estos edificios que cuando se produce un incendio, si no se detecta a tiempo, como no hay personal permanentemente, como no hay sistemas de vigilancia, el fuego nos enteramos cuando sale por
la ventana, por la cubierta, como ocurrió en la laguna. Y tan solo con un detector de incendios que al cambio de pesos puede costar 15.000 pesos aproximadamente, se puede salvar un patrimonio como el que se perdió en la laguna. Y por último, lo que hicimos fue ejecutar las obras. Una vez que vimos las necesidades, buscamos financiación pública, buscamos financiación del Ministerio de Cultura, que ha apoyado nuestro proyecto desde siempre, y pudimos dotar a las catedrales, a las iglesias, a los museos de buenos sistemas de detección de incendios y de extinción automática de incendios. Bien, nosotros ahí, en el Casco Histórico de Cuenca, lo que hicimos fue buscar dónde estaban esos edificios, la catedral, iglesias, museos. Lo identificamos según prioridades de primera actuación, segunda y tercera. Hicimos posteriormente una ficha de cada edificio. Ese, por ejemplo, era del símbolo de la ciudad, de las casas colgadas, de una arquitectura castellana del siglo XIV. Y bueno, empezamos a hacer una catalogación básica de lo que tenía y lo que no tenía, lo que había que implementar. Vimos la accesibilidad, que era complicada. Vimos que si no podíamos acceder con vehículos de bomberos, cómo debíamos acceder. Y vimos dónde estaban los puntos de encuentro, tanto de hidrantes como de accesibilidad para poder acceder a este edificio. Nosotros nos juntábamos o nos enfrentábamos a situaciones como este tipo, espacios diáfanos, grandes bóvedas, edificios que eran del siglo XIV, del siglo XII, del siglo XV, que realmente no podías aplicar ninguna legislación retroactiva, con lo cual, en vez de aplicar la legislación, había que aplicar los medios. Por eso teníamos que enfrentarnos a grandes bóvedas para poder evacuar el incendio, para poder detectar esos incendios, o incluso el trabajo con materiales como la madera. La madera, saben que a través de la pirólisis es muy complicado poder detectar el incendio rápidamente, y aun teniendo detectores ópticos puede ser que el incendio se desarrolle y no llegue a detectarlo adecuadamente, como ocurrió en Alemania en la biblioteca alemana de Weimar. Nosotros sí que hicimos estos sistemas. Protegimos adecuadamente las cubiertas con detección de incendios totalmente mimetizadas, que no se vieran, no hubiera impacto en el patrimonio, e incluso estos sistemas que había de detección por aspiración se pondrían encima de las cornisas con el fin de que no tuvieran una visión antiestética en la obra, ¿no?, en la arquitectura. Fue un trabajo hecho por especialistas, con bomberos, y al final yo creo que invertimos en euros, más de 2 millones de euros en proteger nuestro patrimonio en cuestión de 5 años y, bueno, todo el casco histórico, sí. Bueno, y de momento creemos que está a salvo en cuanto a si ocurre un incendio nos llaman rápidamente, no era como antes que podemos tardar tiempo en acceder. Bien, una vez que hicimos esta cuestión, a los bomberos los dotamos de medios y de formación suficiente. Era el personal que iba a intervenir rápidamente, le formamos adecuadamente, y esto que van a ver ahora es un resumen de una película que hicimos de un simulacro que participaron 150 bomberos y otros 200 personal entre Ejército, Cruz Roja, policías, porque el tema del patrimonio no es una cosa de bomberos, no es una cosa de personal de instalaciones, es una cosa de todos. De hecho, gracias a ese trabajo lo hemos así transmitido en España. Vamos a ver si... No tira el sonido. Este fue un simulacro que hicimos en el Alcázar de Segovia, en Segovia, en Castilla y León. Este era el palacio donde Isabel la Católica y Fernando el Católico tuvieron como sede durante un tiempo de gobierno. Es un militar, es un símbolo importante dentro de la historia de España, y ahí hicimos, bueno, varias cuestiones de simulacro, tanto rescate primero de vidas humanas en cuanto a varios supuestos que hubo, y sobre todo el trabajo en la recuperación en archivos y en el museo. Los bomberos tenían unas fichas de intervención, tenían un plan, una planificación de qué hacer para salvar esas obras. Algunas había que evacuarlas y otras, por su tamaño o por su peso, no se podían hacer y se tenían que proteger en la zona contra la propia agua, el humo, incluso el incendio. Y esa es la filosofía que transmitimos en los bomberos con un protocolo más de actuación coordinada con personal de las instalaciones, de los museos y archivos, con Ejército, con policía, incluso con Cruz Roja y Protección Civil. Entendimos que es una tarea de todos salvar nuestro patrimonio y nuestra memoria. Bueno. Ahora sale un bucle aquí. Pues después de esta experiencia,
que nos valió para aplicarlo en nuestras ciudades, y creamos una gran cantidad de información y una gran cantidad de trabajo. ¿Qué hicimos? Pues empezamos a investigar si estamos haciéndolo bien o mal, y vimos que estábamos haciéndolo bien porque no había nada. Estuvimos en el propio Vaticano, en la ciudad del Vaticano, no tenían nada. Estuvimos en Grecia, estuvimos en muchos sitios y al final vimos que había que empezar a exportar lo que teníamos. Hemos colaborado con los bomberos de Valparaíso, hemos colaborado en La Habana en un proyecto con la UNESCO y planteamos hacer un proyecto europeo que realmente valiera para dar a conocer a las ciudades patrimonio de la humanidad de Europa qué es lo que estábamos haciendo. Pues bien, hicimos un estudio y a través del programa Interreg 4C de Europa pudimos conseguir financiación para poder trabajar con otras ciudades patrimonio de la humanidad. De alguna manera, para poder intercambiar experiencias entre unos y otros de lo que estábamos haciendo. Nuestra sorpresa fue que en ese proyecto, verán que son 10 ciudades, al final Bergen salió por una cuestión de relaciones económicas con la Unión Europea. Ellos están al margen del tratado económico y, bueno, pues Noruega estuvo en el primer encuentro y luego se salió. Pero sí que des en cuenta que son ciudades patrimonio de la humanidad extremas, ¿no? Agra de Oroísmo está en las Islas Azores, es una ciudad preciosa, una ciudad patrimonio de la humanidad, pero tiene el riesgo principalmente de sísmico, como aquí en Chile, y aparte un riesgo bestial de incendios. La Laguna y Cuenca teníamos ya más o menos el plan puesto, pero encontramos ciudades como Riga, Vilnius y Varsovia, que los bomberos eran militares, que por un lado iba también el personal de museos y archivos y por otro lado iba la municipalidad. Conseguimos con este proyecto intentar unirlos y que se pusieran a trabajar. Realmente vimos que en Europa no existía nada. Entonces había que hacer algo y crear un manual de buenas prácticas que sirviera de base como para poder funcionar y crear esa línea de trabajo. Pues bien, en base a 10 jornadas técnicas que tuvimos, transmitimos nuestras experiencias, lo que hacían ellos, lo que hacíamos nosotros, la formación que realmente creábamos y lo que conseguimos fue crear este manual de buenas prácticas. Este manual, que se lo pueden descargar en esa dirección de Internet, está en inglés. Si alguno quiere en castellano o en español, pues yo tengo por ahí mi correo electrónico, os lo puedo enviar. Este manual realmente se divide en 5 apartados. Verán que realmente tiene el mismo guión o el mismo sistema que el proyecto que hicimos en España. El primer apartado es la evaluación de riesgos de incendio dentro de ese edificio o de ese casco histórico. La segunda parte es el rescate y control de daños. La tercera son planes de contingencia, los programas de formación y entrenamiento y la normativa y legislación a aplicar. Con estas 5 fases, lo que hicimos fue luego ya hacer una buena práctica de cada una de ellas. Por ejemplo, en la fase de evaluación de riesgos tenemos 10 buenas prácticas en la que hay el estudio de accesos de cascos históricos, accesibilidad rodada, estudio de vías rápidas, dónde están las infraestructuras, el agua, la energía eléctrica, el gas, aquello que puede afectar al patrimonio en un riesgo. Y bueno, crear una comisión municipal de protección del patrimonio. Era muy importante y creemos que es muy importante que todos estén implicados, que haya una mesa de trabajo en el que esté el gobierno, que estén los bomberos, que esté el personal de los archivos, de los museos, de las bibliotecas, la policía, que sea una cosa de todos, no solamente una cosa de la cultura. Bien, está perfectamente diseñado, explicado en cada ficha, con un guión de secuencias, de cómo hacerlo, de los factores implicados, de las gentes que van a colaborar. La verdad que fue un trabajo importantísimo de 3 años y una vez hecho este trabajo en Europa, en España tuvimos un problema muy importante, que fue un terremoto en Lorca, en la región de Murcia. En ese momento fue un terremoto que murieron no tantas como cuando ocurre aquí en Chile, pero sí que murieron unas 10 personas aproximadamente. Hubo mucha gente en la calle, no fue como el terremoto de L'Aquila ni como el terremoto de Matricha, pero sí que hubo un problema que el valor patrimonial se quedó en el aire. Hasta ese momento nadie en este país, nada más que nosotros, habíamos dicho, oye, que el patrimonio está en peligro. A raíz de las actuaciones que hicimos, el Ministerio de Cultura empezó a tomar en serio que había que hacer una directriz, ya que la directriz sísmica que había hasta ese momento no existía qué hacer. Y bueno, nos convocaron a nivel nacional a 5 expertos, más miembros de cada comunidad autónoma y de las instalaciones del Estado, del Ministerio de Cultura, de archivos, de museos, para intentar hacer esto, el Plan Nacional de Emergencias en Patrimonio Cultural. Lo conseguimos después de 1 año y medio.
lo conseguimos, se implantó, y lo que sí hemos conseguido es que a nivel nacional, a través de la Dirección General de Protección Civil y el Instituto de Patrimonio Cultural de España, se pudieran crear unas líneas estratégicas de funcionamiento y de coordinación a nivel nacional. Por un lado, para en los planes de coordinación no solamente atender, en primer lugar, por supuesto, a las víctimas, al alojamiento de las personas o la rehabilitación de las infraestructuras de gas, de electricidad, sino que también, paralelamente, en cada ficha de coordinación hubiera un planteamiento de patrimonio. Es decir, acordemos también de que hay una cosa que hay que mantener, que hay que rescatar y que hay que establecer si acaso vienen otra réplica de un terremoto o rescate de un incendio. Para eso se hizo el Plan Nacional, que realmente sus objetivos son estos. Principalmente era identificar los peligros que se tienen a nivel nacional, dónde están, a qué nos enfrentamos, somos suficientemente preparados para poder atajarlos, crear una base georreferenciada donde están los bienes de interés cultural, es decir, saber en caso de un terremoto, de un incendio, dónde están. Un incendio forestal, nosotros en nuestro país tenemos muchos abrigos rupestres en mitad del monte. Pues saber en un incendio forestal realmente si ese abrigo está protegido, si le afecta el incendio, si hay una ermita o hay una iglesia. Entonces, teníamos que saber adecuadamente cómo teníamos en España, hay cerca de 35.000 sitios BIC que había que georreferenciar. Diseñar las medidas de prevención y planificación previas a cada uno de ellos, establecer esas medidas de coordinación. Esta mesa valió para a nivel nacional poder trabajar conjuntamente con la Unidad Militar de Emergencias, en caso de una catástrofe en nivel 3, incluso nivel 2, ellos con nosotros, establecer el trabajo de coordinación con el Ministerio de Cultura, con la Guardia Civil, con la Policía, con bomberos, con personal de los museos nacionales, de los archivos y bibliotecas. Diseñar los protocolos de rescate en caso de, es decir, nosotros tenemos ya diseñados los protocolos para trabajar en caso de cualquier tipo de siniestro y, sobre todo, intercambiar muchas experiencias, formación e información. Hace unos días, con el plan de patrimonio, hemos estado en Castilla y León formando a más de 100 bomberos y 50 técnicos de cultura, y en cuestión de un mes y medio volvemos a Ávila a hacer lo mismo, en este caso para formar a bomberos y personal del Ejército en estabilización de estructuras dañadas después de un terremoto, estructuras dañadas por singulares, arcos, bóvedas, capiteles, columnas, etcétera. La coordinación se refleja en esos trabajos que hicimos tanto en la Cartuja de Sevilla como en la Catedral de Cuenca. Todo esto es un trabajo de estabilización en campanarios, espadañas, y sobre todo la coordinación que existe con cultura y con bomberos y el propio ejército. Y bien, y de todas las consecuencias que hemos sacado, tenemos muy claro que después de un desastre, la etapa más costosa es la reconstrucción, porque va a ser la más larga, puesto que porque hay muchos problemas, ¿no? Por un lado está la cuestión de vamos a tomar rápidamente la vida de la sociedad, de esa ciudad. Pero por otro lado está el ya que tenemos dinero o ya que ha pasado esto, vamos a intentar solucionarlo y arreglarlo, vamos a intentar mejorarlo. Y siempre pongo dos ejemplos. En España, en Lorca, a los 5 años, la ciudad estaba ya funcionando. En L'Aquila, que tuvimos la oportunidad de visitarlo después del terremoto hace 10 años, lo visitamos al 3er año. L'Aquila era una ciudad italiana, totalmente turística, preciosa, medieval, con unos valores artísticos y arquitectónicos impresionantes. Estaba al lado de una pista de esquí a 80 kilómetros y tenía un campus universitario de más de 20.000 jóvenes. Bueno, pues 3 años después, una ciudad que vivían 100.000 personas, no vivían ni 20.000 personas. Con lo cual, el alcalde nos decía que eso, que exactamente ellos tenían mucho dinero, pero el ministerio no les dejaba arreglar su ciudad. Cuando lo acabaran dentro de 20 años iba a ser un parque temático. Por lo tanto, en el trabajo de rehabilitación, el trabajo de protección del patrimonio, es muy importante tener un plan de trabajo y una celeridad. Y para terminar, sí que le voy a poner un pequeño cómic que hicimos como resumen de nuestro trabajo en protección del patrimonio. Esa es la ciudad de Ávila, con sus murallas, y realmente ahí en ese vídeo, que fue galardonado por la UNESCO, y por eso fue un trabajo de los niños, lo desarrollaron en la UNESCO, en la producción del cómic.
el símbolo de patrimonitos de la UNESCO, y lo que viene a reflejar es, bueno, poner el valor, el patrimonio que se tiene, y en un momento dado va a tener un sueño, una siesta española, pero con un sueño un poco trágico. Se convierte en bombero, pero no tiene ningún plan. La ciudad tiene un problema de accesibilidad y no sabe por dónde llegar. No sabe qué hacer. El tiempo pasa, el fuego se está desarrollando. Y al final, pues se quema todo el edificio. Se quema todo el edificio. Por lo tanto, piensa que tiene que tener un plan, una planificación de qué hacer en caso de... pero trabajos previos, antes de, como es la catalogación del patrimonio, ver si los medios, si los medios que tenemos son suficientes o no. Vamos a ver. Hay una manera de volver a... Es a disculpar, pero hay una manera de volver a hacer otra vez. Todo es importante ver un antes y un después, ¿no? Ver realmente que si no tenemos formación, no tenemos una planificación y estamos preparados, pues no vamos a saber qué hacer en un momento dado. Este era el Palacio de los Verdugos de Ávila. Es un palacio del siglo XIV que está precioso. Realmente en todas nuestras ciudades sí que ya hemos desarrollado un plan, con el plan director, un plan de actuación. Cada edificio, en su plan de salvaguarda, tiene el recorrido más cercano, por donde podemos llegar más pronto, qué medios hay que utilizar y sobre todo cuántos bomberos tienen que ir en el tren de salida y qué actuaciones tenemos que realizar para poder llegar. Lamentablemente se nos fue la película casi la mitad. Se catalogan las obras de arte dentro del plan. Lo que hacemos es que separan, no es una cuestión del vídeo. Bueno, lo que hacemos es intentar que tenga una accesibilidad y una participación de todos los bomberos.
lamentablemente no se puede ver todo el vídeo. Lo siento. Pues esto es nuestro trabajo a nivel europeo y a nivel nacional, y espero que haya valido simplemente para mandar esos mensajes. Que hace falta un estudio previo, una planificación y una implicación de todos los sectores y de todos los intervinientes, ¿no?, dentro de esa emergencia. El Estado, el Gobierno, museos, bomberos, archivos y bibliotecas. Muchas gracias. Correo para poder hacerle consultas, muchas gracias. El correo estaba puesto arriba, siempre lo puse. Pone pmunoz@cuenca.es, ese es mi correo electrónico. Pero vamos, algunos si quieren le doy una tarjeta ahora de las que tengo ahí. Bien, otra pregunta que me hacen es, además de las georreferencias y base de implementación, ¿cuál es el soporte informático para la coordinación interinstitucional en el momento del evento? Pues no sé quién lo ha hecho, pero es una pregunta muy buena. Por el hecho de que cuando nos sentamos en la mesa, en España saben que la distribución territorial es en comunidades autónomas, que son totalmente independientes, tienen autonomía para la gestión de casi todo, menos el Ejército y la Hacienda Pública, tienen transferencia de todo el Estado, ¿no? Y claro, cuando nos sentamos en la mesa, éramos 5 expertos y 17 comunidades autónomas. Y el problema es que cuando la UME, la Unidad Militar de Emergencias, había empezado a hacer un trabajo de georreferenciación, tenía ya unos 5.000. La Guardia Civil, a través de sus redes de Guardia Civil por toda España, tenía ya cerca de las 25.000 georreferencias. Y nos dimos cuenta que cada comunidad autónoma tenía las suyas. Es decir, cada uno había trabajado por su cuenta, había hecho el mismo trabajo, y el problema es que no se podía intercambiar porque cada uno tenía un sistema diferente, un software diferente de trabajo. Lamentablemente era así, se había hecho mucho esfuerzo y encima no era intercambiable eso. ¿Qué se ha hecho? A través del sistema RENEM de la Unidad Militar de Emergencia, a través de un sistema, de una plataforma digital que tienen ellos, se están haciendo convenios de colaboración, sobre todo porque un nivel 3, una catástrofe nacional, ellos son los que mandan en esa catástrofe, les interesa tener todos esos datos. Pues a través de esa plataforma de datos se están integrando las comunidades autónomas y están entregando toda la información que tenían. Con lo cual, lamentablemente, tener un país con tanta transferencia de competencias, llegamos a esos problemas, pero actualmente, y gracias a esa mesa, que nos sentamos todos, bueno, pues vamos a poder unificar en una plataforma conjunta, a través de RENEM, la Red Nacional de Emergencias, toda esa información. Si no hay más preguntas, pues muchas gracias. Patrimonio en situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos Patagónicos Sur-Sur, Chile-Argentina 2016.